Sí, ok. Bueno, realmente quisiera que una vez más dar una bienvenida a todos los que están acá presentes y también a todos aquellos que están viéndonos en línea, o sea, un cordial saludo, ¿no?, a todos los que nos están escuchando también en línea. Mi oración es que en este mes de diciembre, cuando la gente está receptiva, ¿no?, y está cordial, podamos nosotros realmente estar dispuestos a hablar del Señor, ¿no? Si me pueden acompañar un minutito, podamos ir orando al Señor y pidiendo su gracia para este mes, ¿no? Padre, muchas gracias por reunirnos. Muchas gracias por traernos hasta este mes en medio de una pandemia, Señor. Porque tú eres bueno, Señor. Señor, y en este mes se recuerda tu nacimiento. Y no solo queremos recordar tu nacimiento, sino tu muerte principalmente en la cruz y tu salvación a nuestras vidas, Padre. Gracias, queremos darte gracias por todo eso. Y Padre, queremos orar para que tú eres un Dios de paz, para que traigas paz a nuestra nación. Señor, para que haya paz en los hogares, Señor, para que haya paz en medio de las autoridades, Señor, y que tu evangelio corra, que se pueda hablar de ti, Señor, en este tiempo, y que los corazones, Señor, estén abiertos a tu palabra. Gracias, Señor. También yo quiero encomendarte esta enseñanza. Padre, aquí está. Por favor, tú guía mis labios y tú bendice a cada uno de los que están acá, Señor. Señor, danos sabiduría y gracia, por favor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, el título que se le ha dado a esta enseñanza es Jesús, el buen pastor anunciado en las Escrituras. ¿Ya? La porción que vamos a ver ahora es Marcos, y del verso 1 al 44. Sí, yo sé que son varios versículos, vamos a tratar de ir lo más rapidito posible. Bueno, a manera de introducción, simplemente en las anteriores prédicas, y también pueden acceder a la página y ver, digamos, todo lo que se ha venido enseñando, porque hemos comenzado desde el primer capítulo de Marcos. ¿Ya? O sea, desde el primer capítulo, Marcos nos va hablando, demostrando que realmente Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Y bueno, va avanzando capítulo a capítulo, mostrándonos eso. En el capítulo 4 resaltábamos que los discípulos se asombran y dicen: ¿quién realmente es este que aún el mar y el viento le obedecen, ¿no? Y nos dejaba como una pregunta, ¿no? Cuando después de que el Señor acalla el mar y aquieta, simplemente hablándole, ¿no? El capítulo 5 también termina, ahí vimos como el Hijo de Dios tenía autoridad sobre todo espíritu, y él fue capaz de liberar a ese gadareno tan realmente encadenado por el diablo, sanar a una mujer que simplemente pasó y lo tocó, y levantar de la muerte a la hija de Jairo. Bueno, en este capítulo 6 continúa la secuencia, ¿ya? Y aquí Marcos nos está mostrando de que la gente cuestionaba la identidad de Jesús, o sea, como quién es este, ¿verdad? Y porque su fama se había extendido por todo lado. Y aún los gobernantes se preguntaban, porque había llegado su fama ahí,
¿no? Y gente de importante, de poder político y económico. O sea, realmente preguntándose quién es y haciendo conjeturas, ¿ya? Y por otra parte también Marcos nos refleja que Jesús estaba preocupado por las personas, que Él envía a sus discípulos y les da toda autoridad y para predicar y para liberar y para sanar. Y vamos a ver que ellos traen un reporte de todo eso también. Por otra parte, Marcos en este capítulo nos va a hacer un contraste de un líder perverso que era Herodes Antipas, que hace matar a Juan el Bautista, ¿ya? Y también lo contrasta con Jesús en su liderazgo. Bueno, finalmente vamos a ver cómo Jesús es el buen pastor, alimentando física y espiritualmente a la gente. Bueno, esta porción, a esta enseñanza yo le he puesto como una frase para que nos vaya conduciendo, una proposición. Es que Jesús, realmente el Hijo de Dios, es el buen pastor anunciado en las Escrituras. ¿Ya recuerden esa frase? O sea, es algo que estaba anunciado en las Escrituras. Y a manera de bosquejo vamos a hacer 4 puntos. Vamos a dividir esta enseñanza en 4 puntos. La primera es que Jesús no fue reconocido, el punto 1, no fue reconocido ni honrado en su propia tierra, del verso 1 al 6. Luego en el punto 2 vamos a ver cómo por amor Él prepara y envía a sus discípulos para predicar, ¿no? Y del verso 7 al 13 vamos a ver toda esa parte la vamos a ir explicando. En el punto 3 vamos a ver cómo Herodes, un líder malvado, hace ejecutar a Juan el Bautista. Y vamos a ver también cómo se desempeña el hombre. Eso de los versos 14 al 29. Luego en un punto 4 vamos a ver que Jesús es realmente el buen pastor de las ovejas anunciado en la Escritura. Y todo esto está mencionado desde los versos 30 hasta el 44. Bueno, vamos con el primer punto. Jesús no fue reconocido ni honrado en su propia tierra. Un poquito veo que está vibrando David, nada más. Dice verso 6:1: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. ¿Se escucha bien? Dice que vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Ya, a diferencia de las porciones anteriores, aquí no se nos dice que habían grandes multitudes, ya, como en otros momentos, ¿se acuerdan? Ya, como en los capítulos anteriores. Pero si no, aquí se está mencionando que simplemente Jesús y sus discípulos van a Nazaret, ¿ya? Y prácticamente Jesús se limita a enseñar en la sinagoga. Verso 2 dice: y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene esas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que se le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Aquí vemos que la gente estaba realmente un poquito reaccionando, pero también cuestionando, ¿no? O sea, reconocían la sabiduría y los milagros, pero cuestionaban su identidad. A ver, fíjense en el verso 3, dice: ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas?
y se escandalizaban de él. Bueno, aquí claramente Marcos nos está explicando cuál era la familia de Jesús. ¿Ya? Nos está hablando de 4 varones y por lo menos 2 mujeres. ¿Ya? Y los va describiendo. Dice Jacobo. A este Jacobo no tenemos que confundirlo con el discípulo, ¿ya? Que era el hermano de Juan. O sea, Jacobo no estuvo entre sus discípulos. ¿Ya? Vamos a mirar un poquito esto. Dice, yo he confundido eso también en algún momento, pero es para aclararlo acá, ¿no? A este Jacobo también se lo llama Santiago. Y Santiago es el autor de la carta de Santiago que tenemos en la Biblia. Ya ustedes pueden ver eso. Ahí tienen un verso relativo de Pablo en Gálatas 1:19, que dice que cuando visitó Jerusalén no estuvo con los discípulos, tan solo estuvo con los apóstoles, tan solo estuvo con Santiago, ¿no? Que era un anciano ahí, un hombre muy importante, que junto con Pedro y Juan después van a gobernar la iglesia. Bueno, también se nos habla de José, otro hermano, y de Judas, no nada que ver con el Iscariote, o sea, de Judas, un hermano. Y este Judas es quien escribe la carta que también tenemos en la Biblia. Es el mismo autor. Y ustedes pueden mirar eso en el primer versículo, dice Judas, hermano de Jacob, ¿no? Y luego habla de Simón y menciona sus hermanas, o sea, por lo menos más de una hermana. Ahora, aquí vemos que la familiaridad a estas personas no les permitió reconocer realmente a Jesús como el Hijo de Dios. Ya no les permitió. ¿Se acuerdan en el capítulo 3 cuando estábamos hablando de esto? Se nos habla de que vinieron la familia, ¿no? O sea, en un plan de rescate, porque pensaban que querían matar a Jesús, ¿no? Y le dicen, tu madre y tus hermanos están acá. Y ahí Jesús dice, estos son mi madre y los hermanos, los que creen, ¿no? O sea, ahí se menciona, digamos, esa partecita. Entonces vemos que en esta etapa prácticamente ni su familia estaba tan clara, ¿ya? Después vamos a ver un respaldo así muy, muy claro. Bueno, verso 4 dice, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. O sea, el Señor se daba cuenta de eso. Dice, y no pudo hacer ningún milagro, salvo el que sanó a algunos pocos enfermos, poniendo su mano sobre ellos. Y dice que él estaba asombrado de la incredulidad de ellos. O sea, realmente estaba asombrado. Fíjense una conexión y háganla también. O sea, fe y milagros es algo que va conectado, ¿ya? O sea, donde, recuerden, esa mujer dice, si tan solo tocara el borde de su manto, seré sana, ¿no? Entonces, bueno, pero aquí estas personas de su familia no estaban creyendo o identificándolo realmente a Jesús en su comunidad, ¿no? Como el Hijo de Dios. Para ellos simplemente era el carpintero, y como está implicado en el texto, el hijo de María. Ya casi hay una suerte ahí de, no se está mencionando a José como el hijo natural de María, más o menos. ¿Me comprenden? O sea, entonces esa es la perspectiva que tenía el lugar donde, Nazaret, donde creció Jesús. Bueno,
aquí tal vez en este punto yo quiero decirles que para nosotros también es importante que vayamos pensando, ¿quién es Jesús para nosotros? Voy a volver a hacer al final esta pregunta, ¿no? Y luego, conociendo eso, que nos acerquemos realmente a Él, ¿no? Verso 6b dice, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Ya? Pero esto no frenó al Señor. O sea, en su pueblo no fue aceptado, pero Él se fue por las aldeas de alrededor y dice que comenzó a enseñar, porque esa carga tenía Él en su corazón, ¿ya? Porque sabía que las personas estaban necesitadas de salvación y siguió predicando realmente el Evangelio. Bueno, vamos al punto 2 ahora. Por amor, prepara y envía a sus discípulos a predicar. Bueno, en muchas partes de la Escritura, en muchos pasajes, se ve la necesidad de las personas, ya que dice que grandes multitudes le seguían. Bueno, es por eso que el Señor llama a estos 12 discípulos y los comienza a entrenar, porque Él sabía que otras personas tenían que hacer cargo de esas vidas. ¿Ya? Y bueno, entrenar es vivir con ellos y en la práctica enseñarles, así como el papá carpintero enseñó al hijo carpintero, ¿me comprenden? Bueno, eso implica enseñar. Claudita, si quieres, acá hay un bosquejo más. Ok. Bueno, veamos ahora de los versos 7 al 10. Dice, y aquí nos muestra esta parte con relación a los discípulos. Dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, dice, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Bueno, aquí el Señor los estaba enseñando a caminar por fe. Ok, vayan adelante, ¿ya? Y no lleven nada en esta oportunidad. Era un entrenamiento en la práctica, ¿no es cierto? Y el verso 10 les dice, y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. ¿Ya? Y también le va a estar advirtiendo ya que iban a tener oposición. Ya en el verso 11 les dice, y si en algún lugar no os reciben ni os oyen, salid de allí y sacudid el polvo de que está debajo de vuestros pies, porque para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerante el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Bueno, este era el mismo evangelio que predicaba Juan el Bautista y Jesús. Arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el reino de los cielos está acá, el reino de Dios está acá, ¿no? Esto me recuerda, hay un hombre del que pueden leer o escuchar, se llama Spurgeon. Spurgeon decía que el evangelio es como un león, que lo único que había que hacer era abrir la puerta y él hacía su trabajo. ¿Ah? Bueno, eso es lo que tenemos que hacer, o sea, es dar el evangelio, dar las buenas nuevas de Cristo. Y aquí sus discípulos hicieron esto, ¿ya? Y la respuesta, vamos a ver en el verso 13.
y echaban fuera a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces aquí estamos viendo una respuesta clara, ¿no? O sea, el Señor entrena a estos hombres y realmente hay una respuesta de parte del Señor. Salva vidas, ¿no? Y estas personas se acercan realmente al Señor y Dios respalda a sus discípulos, ¿no? Bueno, vamos al punto 3 ahora. Herodes, un líder malvado que hace ejecutar a Juan el Bautista. ¿Ya? Bueno, Marcos se detiene un poquito en la descripción esta y hay razón. ¿Ya? Recuerden, la pregunta es, ¿quién es Jesús? ¿No? Aquí nos está poniendo este elemento nuevamente. Marcos en esta porción nos muestra lo que pensaba Herodes, ¿ya? Y los judíos respecto a quién era el Señor Jesús y las diferentes creencias que habían en el medio. También aquí va a ser un contraste en esta porción entre la vida de Herodes y sus colaboradores más cercanos, ¿ya? Con el servicio y la vida de Cristo y sus discípulos. Bueno, veamos el versos 14 y 15. Dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Bueno, Herodes creía eso, ¿ya? Probablemente este hombre tenía unos problemas de conciencia, ¿no? Unos remordimientos por ahí. Vamos a ver por qué, digamos, ¿no? Unas supersticiones, pero él decía esto, ¿ya? Y lo divulgaba con la gente alrededor suyo. Bueno, ¿quién era Herodes realmente? Herodes Antipas. Era el séptimo hijo de Herodes el Grande. Hay un montón de Herodes ahí como para confundirse, pero era realmente, bueno, su padre fue el que mató a los niños en Belén, ¿ya? No este hombre. Pero este era el séptimo hijo de Herodes. Y este al morir, ya dividió entre sus hijos, entre 3 de sus hijos, el reino. Y a este le asignó Galilea y Perea, esos 2, no sé, como departamentos, podríamos decir, que jurisdicciones de Roma. Y gobernó un periodo largo, desde el 4 antes de Cristo hasta el 39 después de Cristo. Las fechas son un poquito, pueden confundir ahí, pero ese fue el periodo, ¿ya? O sea, en que gobernó este hombre. Él simplemente era un administrador de la región. Técnicamente no era un rey, pero se hacía llamar también como un rey. Bueno, la primera creencia que comparte este Herodes era que era Juan el Bautista resucitado, ¿ya? Y él estaba haciendo una conexión entre Juan y Jesús que no tenía sentido. Era una cosa forzada, supersticiosa y obviamente falsa, ¿ya? Bueno, el verso 15 de Marcos nos dice: otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Entonces estamos viendo que hay otras creencias que están surgiendo. ¿Ya? 2 minutitos. Bueno, esa creencia de Malaquías, de respecto a Elías, venía porque había una profecía
en Malaquías, que decía que antes del fin, ¿ya? Y se las voy a leer, está en Malaquías 4:5. Dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. ¿Ya? Entonces es por ese motivo que la gente decía, no, este es el Elías. ¿Ya? Pero Jesús lo explica esto en otro de los evangelios, en Mateo lo explica. ¿Ya? Y en ese evangelio de Mateo se nos narra que cuando Herodes encarcela a Juan el Bautista, ¿ya? Juan el Bautista encadenado ahí en medio de la cárcel en un momento de debilidad, ¿no? ¿Qué estaría pasando el hombre ahí realmente? Envía a sus discípulos, a los discípulos de Juan, ¿ya? Y les envía que le hagan una pregunta a Jesús, diciéndole, ¿eres tú? A ver si los leo, está en Mateo 11 del 2 al 6. Dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. O sea, eso le responde el Señor. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Bueno, recuerden algo. O sea, Juan el Bautista cuando bautizó a Jesús, vio los cielos abiertos y oyó la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y vio el Espíritu Santo bajar como una paloma y posarse realmente sobre Jesús. ¿Sí? Y se acuerdan que a Juan y precisamente a Jacobo les dice, este es, lo señala, porque ellos eran discípulos en un determinado momento de Juan el Bautista también. Bueno, el Señor le responde con la palabra le dice, mira, estas profecías ya de los ciegos, de los sordos y demás que están escritas en Isaías básicamente, se están cumpliendo hoy. Y a los pobres es anunciado el evangelio hoy, ¿no? O sea, como diciéndole, confortate, ¿no? Todas esas pasajes, o sea, son montones de pasajes de profecías, no solo de Isaías, que coinciden con lo que estaba pasando con Jesucristo. Bueno, aquí es importante que nos consideremos a nosotros mismos, ¿no? O sea, para que no nos hagamos los superhombres o las supermujeres, ¿no? O sea, Juan era un super, pero tuvo un momento de flaqueza y él dudó. Él dudó, ¿eres tú o estamos esperando a otro? No, el Señor le está diciendo, soy yo. ¿Ya? Y vamos a ver, Jesús honra a Juan el Bautista. En Mateo 11:11 dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Está diciendo, este es el último de los profetas. Este es el más grande que ha habido. No ha habido otro. ¿Ya? Pero ahora vienen ustedes, en otras palabras. ¿Ya? Y a la respuesta esa de Malaquías, ¿no? Que decía que iba a venir el Elías, el Señor lo responde. Esto dice, y si quieren, o sea, está en Mateo 11:14. Y si quieren recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir.
Entonces Jesús está diciendo, Juan el Bautista es el Elías que estaba anunciado en Malaquías. ¿Me comprende? Entonces ahí ya como que vamos tiqueando entre las creencias que habían en ese tiempo. Bueno, y en cuanto a lo que se decía es un profeta, se estaban refiriendo a una promesa que Dios había dado a Moisés. Ya, o sea, ¿se acuerdan? Hubo un problema ahí en las aguas de Meriba y el Señor le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida. Entonces ahí el Señor, o sea, Moisés le dice lo siguiente, está eso en Deuteronomio 18:18. Le dice, levanta un hombre que vaya adelante, ¿ya? Y vemos acá en Deuteronomio 18:18, dice, profeta les levantaré en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Ya? Entonces, había una promesa ahí de Dios a Moisés, que iba a enviar a un profeta. Entonces ellos estaban diciendo, tal vez Jesús es el profeta. ¿Ya? Bueno, sí, en realidad de alguna forma también era. ¿Ya? Y él lo admite cuando dice, no hay profeta sin honra en su propia tierra. ¿No es cierto? Él también tenía un ministerio profético poderoso, pero era más que eso. ¿Ya? Y en Marcos capítulo 8, ya vamos a ver eso un poquito más adelante, Marcos va a retomar esta temática y nos va a mostrar que realmente Él era el Cristo, el Hijo de Dios. Ya, un poquito más adelante lo va a aclarar. Bueno, ahora vamos a continuar leyendo los siguientes versos, donde se nos está hablando un poquito de esa, qué es lo que pasa ahí con Herodes. Pero quisiera que observen a esos personajes y esa situación. Verso 16. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan que yo decapité, que ha resucitado a los muertos. Bueno, ahí vemos a Herodes era un asesino, ¿no es cierto? Verso 17. Porque el mismo Herodes había enviado y prendió a Juan y la había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Segunda cosa de Herodes, un adúltero. ¿Ya? Dice, aquí vemos a Herodes, que si bien no tenía una nacionalidad judía, estaba rompiendo la ley moral de Dios al casarse con su cuñada. Y por eso Juan lo había confrontado, ¿ya? Y por eso lo habían encarcelado a Juan. Bueno, y vemos luego el contraste aquí se menciona cómo era Juan el Bautista. Leamos versos 18 al 20. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero dice Herodías, que era la mujer de Herodes, le acechaba y deseaba matarle y no podía. Verso 20. Porque Herodes temía a Juan sabiendo que era un varón justo y santo. Bueno, ahí se nos está mostrando cómo era visto Juan el Bautista, un varón justo y un varón santo. Y le guardaba a salvo y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. ¿Ya? Juan está descrito como un varón justo y santo y muy valiente, ¿no? Porque fue valiente de decirle al gobernador, al tetrarca, estás mal, arrepentite. ¿Ya? Verso 21. Pero venido un día
oportuno en que Herodes, en la fiesta de cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tributos y a los principales de Galilea. ¿Ya? Bueno, aquí se nos está mostrando, o sea, hace una fiestita de cumpleaños Herodes. ¿Ya? ¿Y a quiénes invita? A sus príncipes. Estos eran sus líderes de alto rango de gobierno. Y estaban también sus tribunos, o sea, estos eran sus oficiales militares. Y estaban los principales de Galilea, era la gente importante de la región. Estos eran los invitados acá por Herodes. Verso 22, dice, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídame lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que pidiera te daré hasta la mitad de mi reino. Bueno, otra ventana para ver cómo era este hombre, ¿no? O sea, era un hombre necio. Estaba jurando por una cosa trivial, la mitad de su reino, ¿no? O sea, verso 24, saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué le pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Dice, entró ella prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa de del juramento y de los que estaban con él en la mesa, no quiso desecharla. ¿Ya? Un temor de hombre, ningún valor, ningún temor de Dios. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Y el guarda le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y lo dio a la muchacha y la muchacha lo dio a su madre. Bueno, veamos qué ambiente tan feo ¿no? O sea, era un ambiente de cumpleaños ahí en que podíamos ver la necedad de Herodes, podíamos ver la astucia y maquinación de Herodías, su mujer, y la maldad. Ella también era una asesina. Y realmente un ambiente de maldad, de tinieblas. Y esos eran los líderes, ya, que estaban gobernando Galilea y Perea. Esos eran los líderes. Y el pueblo obviamente estaba sufriendo las consecuencias de ese liderazgo, ¿no? Verso 29, cuando oyeron sus discípulos y vinieron y tomaron el cuerpo, lo pusieron en el sepulcro. Ya, bueno, tal vez aquí simplemente nos toque orar nosotros también. Que el Señor nos libre realmente de líderes perversos o de líderes que no tengan temor de Dios, porque el pueblo va a sufrir, ¿no? Debemos orar como iglesia por esto, que Dios se revele a los gobernantes, que tengan temor del Señor en las decisiones que hacen. Amén. Bueno, vamos al punto cuarto. Jesús, el buen pastor de las ovejas, anunciado en la Escritura. Aquí vamos a cambiar de escena y de región, y vamos a ir a un ambiente donde Jesús está interactuando con sus discípulos y la gente. Ya vamos a ver el verso 30 hasta el 34. Verso 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Estaban dando un reporte de todo el viaje. Y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, y de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Entonces, imaginen esa actividad febril, ¿no? O sea,
estaban de un lado a otro ellos predicando y orando. Verso 32. Y se fueron, dice, solos en una barca a un lugar desierto. Bueno, aquí vemos que a los discípulos, al igual que su maestro, sirviendo incansablemente, ¿no? Miren a Jesús también velando por ellos. O sea, vámonos a un lugar desierto, descansen un poco, vengan, vamos a descansar. Pero el verso 33 nos cuenta que no lo logran, ¿eh? Porque dice el verso 33, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron. Bueno, quiero que aquí se fijen cuál era realmente la necesidad en la que estaba sumida, o sea, el pueblo. O sea, desde las ciudades estaban yendo a pie. Ya, bueno, Jesús estaba cruzando en un barco a un lugar desierto, a un lugar donde no había gente, y ahí se fueron, ¿no? Bueno, y vamos a ver qué ocurre en el verso 34. Dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Fíjense este verso porque creo que es el más importante de toda la prédica. Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Creo que este es el centro de la enseñanza que hoy día realmente estamos compartiendo. ¿Ya? O sea, quiero que pongamos especial importancia en eso. Está en esas palabras, dice, porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Ya? Para ello, quiero que veamos un poquito algunas escrituras donde estoy apoyando esto, o de donde sale esto. En Números 27, del 15 al 18, ya yo les había mencionado que Moisés estaba intercediendo, ¿no?, para que se ponga un líder. Y Moisés también estaba diciéndole al Señor acá en este verso 27:15. Vamos a ver desde el 16 adelante, en realidad. Ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que esté entre ellos delante, y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. ¿Ya? Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Bueno, aquí quiero mostrarles, o sea, cuando estamos hablando realmente de un buen pastor, es un buen líder también, un buen gobernante también, ya, como lo fue Josué. O sea, fue un líder de gobierno militar y también espiritual. Y así guió al pueblo, ¿no? Bueno, ahí vamos a mirar ahora Ezequiel 34. Aquí Ezequiel 34 está mostrando cuáles son los malos líderes. 34, 4 y 5 dice, no fortalecisteis las débiles, está hablando del rebaño, de las ovejas, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que los habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor. O sea, a raíz de un mal líder, las ovejas andan errantes y son presa de toda fiera del campo y se han dispersado. Luego, y acá está el verso concreto.
Ezequiel 34:10. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor, y escuchen, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Eso está diciendo Jesús, o el Señor, ¿no? Yo voy a ir a buscar mis ovejas y las voy a reconocer. Eso es lo que hacía el Señor, ¿no? O sea, cuando salió ahí las vio, dice, como ovejas sin pastor, a toda esta gente, ¿no? Bueno, fíjense, aquí en Ezequiel se nos ha mostrado un contraste. O sea, un mal líder como Herodes, ¿ya? Y un buen líder, realmente como Jesús y sus discípulos. Vamos nuevamente a Marcos, verso 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar está desierto y la hora es ya muy avanzada. ¿Ya? Bueno, vemos acá el escenario ya no es el palacio de Herodes, sino es el desierto. Igual que el desierto donde Moisés estaba llevando a la gente, ¿verdad? Verso 36, despídelos para que vayan a los campos y las aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. O sea, aquí los discípulos estaban preocupados también por la gente. Jesús les dice en el 37, respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. ¿Ya? Y ellos le responden casi con una ironía, dicen que vayamos a comprar pan por 200 denarios y les demos de comer. O sea, un denario creo que era el salario de una semana de un jornalero. O sea, está diciendo, por toda esta plata no vamos a lograr comprar pan. Pero ahí el Señor estaba probando su fe de ellos. ¿Ya? Él les dijo: ¿cuántos panes tienes? Id y vedlo. Y le dijeron 5 y 2 peces. Y les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Bueno, este es el banquete del Señor, ¿ya? Preparado para sus invitados. Una mesa en el desierto donde no había nada, de gente necesitada y hambrienta física y espiritualmente, ¿no? Y el Señor dice así: entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y repartió los 2 peces para todos. ¿Ya? Bueno, aquí también está la Trinidad actuando. O sea, Jesús hablándole al Padre por sus ojos al cielo, ¿no? Y realmente, y vemos ahí multiplicándose el pan, ¿ya? Pero el Señor lo que hace aquí también es, dice que lo da a sus discípulos, para que sus discípulos lo den, ¿ya? Que es algo que tenemos que hacer nosotros también, queridos. O sea, este es el pan de vida que el Señor nos ha dado, su palabra, Él mismo. Y este pan es el que tenemos que dar a las personas. ¿Ya? Bueno, verso 42, y comieron todos y se saciaron,
Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Pensemos eso, 5,000 hombres comieron allá. El resultado, Jesús alimentando a su pueblo, así como el maná en el desierto, realmente en los tiempos de Moisés, ¿no? Y definitivamente Jesús probando que Él estaba preocupado por su pueblo, ¿ya? Y es por eso que Él viene a este mundo realmente para morir por nosotros, ¿no? Ese es el motivo. Bueno, Él es el buen pastor que está descrito en el Salmo 23, ¿ya? Y también Él mismo lo dice en Juan capítulo 10. Solamente picoteo un poquito de esos versos. En Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y luego en el verso 14: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Mandamientos recibí del Padre. Bueno, si alguien hoy día realmente no ha reconocido al Señor como su Señor, hoy es la oportunidad, ya, de pedirle perdón realmente y de arrepentirse de su pecado y comenzar a vivir bajo el señorío de Cristo. Bueno, si realmente te has perdido, como a veces las ovejas no son los animales más vivos, al resto son tontas. O sea, una cruza la carretera y todas las demás le siguen y punto, y los puede pisar un camión, ¿no? Pero bueno, si estamos perdidos, le pediremos al Señor que nos traiga, ¿ya? Y bueno, pues así como ovejas, o sea, diremos ven, ¿no? O sea, clamaremos ahí para que realmente el Señor nos traiga, nos traiga a su redil, ¿no? Bueno, a través de esas porciones hemos podido ver realmente cómo Jesús no fue reconocido inicialmente en Nazaret, donde creció, ¿ya? Y cómo se cuestionaba su identidad en todos los rangos, ¿verdad? Pero aquí hemos podido ver que Él realmente era el buen pastor, y es el buen pastor que nosotros necesitamos. Solo quiero que pienses un segundo, y con esto voy a concluir. Cuando hagamos la oración al final, que yo quisiera que tú te preguntes para ti mismo: ¿quién es Jesús para ti? ¿Se acuerdan? La gente pensaba, es el Elías, es esto, es el otro. Pero ¿quién es para ti? Yo quisiera que tú te respondas eso cuando vayamos a orar ahora al final. ¿Ya? Pero antes de esto, solo una cosita.
En estos días de Navidad se recuerda el nacimiento del Señor. Hablemos con las personas y realmente hablemosle que no solamente Jesús vino a nacer, sino a morir también, pero para que nosotros seamos rescatados de la enfermedad, de la muerte, ya de la soledad, del desamparo, y sobre todo que nos ha hecho sus hijos y que ahora podemos clamar a Él, ya sea con B, o podemos decirle Padre mío, podemos decirle Padre mío. Amén. Bueno, vamos a orar al Señor un momentito. Padre, muchas gracias por haber venido a esta tierra para morir en lugar nuestro. Muchas gracias por eso. Gracias porque de esa manera podemos tener entrada al Padre y haber sido salvados de tu ira, de la muerte eterna, Señor. Gracias que ahora somos tus hijos. Muchas gracias, Señor. Señor, yo quiero que te reveles a cada persona en forma muy personal y que cada uno pueda decirte quién eres realmente tú para su vida y que podamos verbalizarlo y expresarte, Señor, quién eres tú para nosotros. Gracias, Padre, por esta oportunidad y por este día. Bendice a cada uno de los que están acá y guarda tu palabra, Señor, en sus corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga mucho. Que el Señor bendiga sus vidas.